Dios te bendiga en esta tarde preciosa que Dios nos regala para poder juntos compartir un tiempo de oración, un tiempo de palabra. Así que vamos a orar, sí, para que Dios esté bendiciendo este tiempo. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar. Gracias por dejarnos entrar a tu dispositivo móvil o ordenador, donde quiera que nos estés escuchando. Es un placer compartir juntos la palabra del Señor. Y así que vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo en esta tarde que Él esté guiando este tiempo. Amén. Padre Celestial, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Interviene en este momento, Padre Celestial, en nuestras vidas. Bendecimos cada hogar, Padre Celestial, que ha abierto sus puertas en este momento espirituales para poder compartir tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos, y dice la palabra del Señor: donde está su espíritu, allí hay libertad. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Así que Espíritu Santo Dios, háblanos en esta tarde, Padre. Levántanos, corrígenos, redargúyenos, Padre Celestial. Enséñanos por el camino por el que debemos andar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga una vez más si te has conectado en esta tarde con nosotros. Es un privilegio poder compartir juntos la palabra del Señor. En esta tarde quiero hablar acerca de un tema tan importante, amén, que es acerca de el descanso que obtenemos en Jesús. Ese descanso que no nos puede dar la parte económica, no nos puede dar quizás la parte familiar, la parte de amistades. Es un descanso que viene de los cielos, y es el descanso que viene acerca y viene de parte de Jesús a nuestras vidas. Hay mucha gente que puede dormir, pero a lo mejor física, emocionalmente, mentalmente no descansa. Su espíritu no descansa porque su espíritu está turbado, está pensativo, está preocupado, y mucha gente duerme, amén, pero se levanta, pero con una preocupación, y dice a su compañero al día siguiente: no he dormido, he dormido, pero no he descansado. ¿Y cuánta gente hay así en estos tiempos de que intenta descansar en sus propias fuerzas y no puede? Entonces la palabra de Dios me enseña en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, en adelante, dice así: venid a mí. ¿Quiénes dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Versículo 28 nuevamente dice así: venid a mí todos nos incluye a todos aquellos que hoy y siempre que escuchemos la palabra del Señor. Es un llamamiento, amén, a ir a Jesús, todos aquellos que estemos o que están cargados y cansados, porque dice su palabra que Él nos haría descansar. Amén. Él nos haría descansar. Qué momento tan espectacular cuando nosotros hemos recibido al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y hay algo que me impacta, que cuando una persona hace la oración de fe y deja entrar al Espíritu Santo en su vida, lo primero que nos dice es: siento paz. Siento una paz que nunca antes sentí. Esa noche dormí como nunca, y es porque la palabra de Dios me enseña que cuando yo me acerco a Jesús, dice, su paz, dice, sobrepasa todo entendimiento, entra en nuestras vidas y nos hace tener una paz que quizás nunca hemos experimentado fuera de los caminos del Señor. No nos está diciendo que nos va a sacar de las luchas, que nos va a sacar de las tempestades, sino que nos va a traer paz. Y dice que el descanso de Jesús es diferente. Es un descanso que no se compra con dinero, es un descanso que no se compra en el supermercado, es un descanso que no se puede buscar en lo terrenal, sino que viene de lo alto, viene de algo sobrenatural, y se llama Jesús de Nazaret. Por eso que en esta tarde vamos a hablar acerca del descanso, el descanso oportuno. Quizás tú que me estás escuchando te sientes en estos tiempos atribulado, te sientes con incertidumbre,
incertidumbre, qué es lo que pasará mañana, estás viendo las noticias y tú estás preocupado por tu familia, por tu lado laboral o físico, y qué le pasará a mi familia. Quizás tienes familia en el extranjero y están sufriendo quizás esto relacionado con el COVID-19. Descansa en el Señor. Yo te animo a que tú descanses en el Señor, de que tú deposites en Jesús tus necesidades, tus preocupaciones, aquello que te está, dice la palabra del Señor, dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Qué importante es vivir confiado en el Señor, y es cuando yo obtengo esa paz. Hay una palabra en esta tarde que quiero compartirles y se encuentra en el libro de Marcos. Marcos capítulo 1. Vamos rápidamente al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Aquí vamos a entrar en la historia de un hombre que tenía una necesidad, como quizás otros hoy tienen y muchos tenemos necesidad. Y este hombre dice, vino a él un leproso, rogándole a quien, a Jesús, rogándole y dice, y en cada rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él dice, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¡Qué palabra! ¡Qué momento tan impresionante, espectacular, divino que vivió este hombre! Este hombre escuchó hablar de un hombre que hacía milagros, que hacía prodigios, que decía llamarse el Hijo de Dios. Y él dice que en su corazón se propuso acercarse a Jesús, en su corazón se propuso, dice, correr hacia los pies de Jesús para pedirle misericordia. Hoy nosotros debemos tener muchas veces esa actitud de en los momentos de dificultad. No tenemos que correr al brujo, no tenemos que correr al curandero, no tenemos que correr a los vicios, al alcohol, a las drogas para poder tranquilizar nuestras mentes, tranquilizar por un momento ese tiempo de caos en nuestro interior, sino que él corrió a Jesús. Él dice que él corrió en busca de un milagro, en busca de misericordia. Y nosotros hoy en día debemos y tenemos la necesidad de ir a los pies de Jesús, de arrodillarnos por la madrugada y decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque es donde nosotros vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Una historia, vamos a hablar un poquito acerca de la gente que tenía lepra. Porque este hombre tenía una enfermedad que empezaba a pudrirse todos los cartílagos de su cara. Él empezaba a pudrirse la nariz, las orejas, la piel se le caía. No tenía dolor. La Biblia nos habla, y usted empieza a estudiar un poco acerca de la lepra. La lepra no dolía, sino que simplemente la carne se le caía, se le podría. Usted podía estar cerca de un hombre con lepra y usted lo que podía oler era putrefacción, olor a podrido, olor a muerte. Y dice la palabra de Dios que estos hombres tenían que estar fuera del campamento, tenían que abandonar sus hogares, tenían que abandonar sus seres queridos, tenían que salir de la ciudad y vivir como vagabundos, fuera, desterrados de la sociedad. Amén. El libro de Levíticos, amén, en esta tarde, el libro de Levíticos, capítulo 13, versículo 45, 13:45, nos habla la palabra de Dios. Y el leproso en quien hubiese llaga
en que no hubiese llagas, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando, dice, pregonará inmundo, inmundo. Y todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera de campamento, será su morada. ¿Cómo estaba este hombre? Estaba solo. ¿Dónde tenía que estar? Fuera de la sociedad, fuera de su familia. Él tuvo que abandonarlo todo por esa enfermedad que tenía. Así que él, en el momento en que él escuchó hablar de Jesús, amén, en el momento en que él escuchó que había una oportunidad para poder cambiar el destino de su vida, no se lo pensó dos veces. Él corría peligro en el solo hecho de poder estar cerca de la multitud. Él pudo haber sido apedreado, él pudo haber sido muerto solamente por intentar acercarse a la gente en ese momento. Pero no le importó, porque en él había una necesidad. Él no podía dormir por las noches, él no podía vivir una vida normal como la podemos vivir nosotros hoy en día, porque esa enfermedad lo desterró a vivir una vida en soledad. ¿Cuánta gente hoy está viviendo en un hogar con mucha gente, pero se siente solo, se siente sola, se siente incomprendida? No hay descanso emocional en esa persona. Hay vicios que atormentan a las personas y los alejan de la sociedad. Quizás hoy en esta tarde tú me estás escuchando y eres una persona propensa al alcohol, propensa a las drogas, propenso a la promiscuidad. Y Dios puede cambiarte en esta tarde. Dios puede cambiar tu manera de vivir, porque es cuando nosotros nos acercamos a Jesús. Jesús cambia nuestro entero ser. Jesús cambia no solamente lo físico, también lo emocional, también lo espiritual. Porque Jesús dijo: el Espíritu Santo está sobre mí, por tanto me ha enviado para dar libertad al cautivo. Y mucha gente hoy en día está cautiva en sus delitos, en sus pecados, en sus vicios, y no pueden por sus fuerzas cambiar. Vemos que este hombre, aunque quisiese ser sano, no podía físicamente y humanamente. Necesitaba una mano divina, necesitaba una autoridad superior a esa enfermedad. Y dice que él fue molido, él fue golpeado por nuestros pecados y delitos, y por sus llagas hemos sido curados. Ahí la palabra de Dios se cumple hoy en estos días, y la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene... Créame, hermano, que la sangre de Cristo tiene poder, tiene autoridad. Y este hombre corrió a Jesús. Este hombre corrió y se hincó de rodillas pidiendo misericordia. Hoy estás pasando por necesidades, hoy estás pasando por tribulaciones. ¿Sabes qué? La mejor manera de empezar el día, la mejor manera de ganar esa batalla que estás peleando, es doblando tus rodillas delante de la presencia de Dios, para que todo este gema demoníaco caiga por tierra. Y tú la guerra la vas a ganar de rodillas, tú la guerra la vas a ganar orando, tú la guerra la vas a ganar intercediendo por tu hermano, por tu hermana, por tu vida, por tu familia, aún por tu matrimonio. No tienes trabajo, dile: Señor, provee un empleo. Pero todo, dice, todo en el Señor se gana de rodillas. El pastor lo dice muchas veces: la oración es mayor que una bomba atómica. La oración mueve la mano de Dios. La oración es fuente de poder. Y este hombre corrió a Jesús buscando misericordia. No corras a un brujo, no corras a un curandero, corre a la presencia de Jesús, porque en Él podemos encontrar nuestro socorro, amén, nuestro oportuno socorro. En el libro de Números, amén, rápidamente, preciosa la palabra del Señor, nos inspira fe. En el libro de Números, capítulo 5, versículo 2, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todo lo que padecen flujo de semen, y a todos los contaminados, dice, a todos los contaminados con muerto. Amén. Dice que fueron echados.
fueron echados del campamento. Este hombre fue echado. Este hombre fue una persona vituperada. Este hombre fue una persona despojada de su hogar, de su familia. Así que cuando leemos la historia de este hombre, aunque no nos cuente con lujos y detalles la palabra de Dios en el libro de Marcos, podemos encontrar un trasfondo de que este hombre no solamente sufrió físicamente, sino que también sufrió emocionalmente y sentimentalmente, porque vemos que esa enfermedad lo hizo perder todo. Y hay veces, ¿sabes qué? La lepra está relacionada también con el pecado. Y dice que el pecado muchas veces se relaciona con la lepra. No duele, está ahí, pero ¿sabes qué? En el mundo espiritual la lepra también huele, el pecado huele a inmundicia. Y vemos que Jesús limpió a ese hombre. Y cuando nosotros entramos en la búsqueda de la presencia del Señor, la Biblia nos hace vernos en la palabra y nos hace ver nuestros errores, nuestros defectos, nuestras cosas que debemos cambiar y que debemos ser limpiados. Cuando nosotros corremos al descanso, Jesús nos da el descanso que deseamos. Pero cuando entramos y estudiamos lo que significa la lepra, también bíblicamente, espiritualmente, me habla acerca del pecado. ¿Quién quitó el pecado del mundo? Jesús de Nazaret mediante su sangre. ¿Dónde nosotros podemos encontrar el socorro en estos tiempos? Es a los pies de Jesús. Quizás tú estás luchando en estos tiempos con un vicio. Estás luchando con un hábito, con un mal hábito. Quizás tu lengua dice tantas malas palabras que te sientes indigno de alabar al Señor, te sientes indigno de orar. Quizás estás sufriendo promiscuidad, quizás estás adulterando, estás fornicando, estás robando, quizás estás teniendo problemas con el alcohol, quizás estás teniendo problemas con las drogas, quizás estás teniendo problemas con la mentira, con el hablar mal de la gente, y tú quieres cambiar. Pero no puedes, es mayor que tú. Sabemos que este hombre corrió a Jesús porque lo que en él había era superior a él. No podía cambiar por sí solo. No podía cambiar por sí solo. Por eso que cuando nosotros vamos a la cruz, por eso que cuando nosotros vamos a Jesús de Nazaret, Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. Amén. Él es el único que puede transformar nuestros corazones. Aleluya. Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Isaías, capítulo 53, libro de Isaías, esta tarde, libro de Isaías 53, versículo 4, dice la palabra del Señor: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién? Jesús. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotados, por heridos de Dios y abatidos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas, amén, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas, dice que sus llagas tienen poder. Tienen poder, y en estos tiempos, ¿sabes qué? La palabra de Dios no ha caducado. La palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios sigue constantemente restaurando, curando, sanando, levantando corazones. Si hoy estás cansado de luchar, no tires la toalla. Si hoy estás cansado anímicamente, emocionalmente, levántate en esta tarde. Este hombre no se dio por vencido. Este hombre físicamente sabía que tenía lepra, sabía que tenía que estar fuera del campamento, pero escuchó que Jesús estaba ahí. Fue la oportunidad, fue su oportunidad. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y Jesús me llama, dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Correr a sus pies.
No quedarse en el camino, correr a sus pies pidiendo misericordia. Y algo que me llama la atención de Jesús es que Él fue movido a misericordia. Su misericordia dice que son nuevas cada mañana, cada día son nuevas. Ese hombre tenía lepra física. Hoy quizás nosotros estamos luchando con un pecado en nuestras vidas, con un hábito que es malo. Pero tú puedes cambiar, yo puedo cambiar, podemos, ¿sabes qué? Ser nuevas criaturas. Dice que cuando Él viene a nosotros, dice que nosotros físicamente quizás seguimos siendo iguales, pero interiormente somos renovados. Nuestra mente es renovada, nuestro espíritu es renovado. Y ya lo que hacíamos, ya lo dejamos de hacer porque el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, nos levanta. Quita toda lepra de tu vida en esta tarde. Quita todo pecado, quita todo aquello que te aleja de la presencia de rodillas. Es cuando se ganan las batallas. Y dile, Señor, sabes que yo solo no puedo. Esta batalla me supera. Esto que yo estoy luchando, si no lo lucho en tus fuerzas, me supera. Cuando vemos a Goliat y cuando vemos a David, vemos esa batalla. Era una batalla que no tenía, ¿cómo le puedo decir? Era como pelear un niño con un mayor. No había equilibrio. No había sentido común. ¿Cómo un niño iba a pelear con un gigante? Amén. Y dice que David le dijo al gigante, tú vienes a mí con espada y jabalina. Él veía lo que había en el gigante. Él sabía que era un hombre grande que podía matarlo simplemente con una bofetada, le podía arrancar la cabeza. Y dice David que le dijo al gigante, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, dice el rey de los ejércitos, y él viene conmigo y hoy mismo te voy a cortar la cabeza. Había una fe tan grande en la vida de David, que en ese momento en que él agarró esa piedra y esa onda, dice que él empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas, y cuando sacó la piedra, dice que la piedra impactó en la frente, y cayó a tierra el gigante, y David le pudo cortar la cabeza con su propia espada, pero no era una guerra que a simple vista podía ganar. La ganó gracias al Señor, la ganó gracias al Espíritu Santo, la ganó gracias porque Dios estaba de su lado. Hoy quizás tú te ves frente a un gigante. Hoy quizás tú te ves frente a una enfermedad. Hoy quizás tú te ves frente a un mal hábito. Hoy tú te ves frente a algo que quizás tú en tus propias fuerzas no puedes derrotar. No puedes salir campeón. Pero cuando tú vas a los pies de Cristo, cuando tú vas a los pies del Maestro, cuando tú les dices, Señor, hasta aquí llegan mis fuerzas, necesito tu intervención divina, es cuando Él pelea por nosotros, es cuando Él interviene. Dice que cuando Él se levanta, aún los mares, aún las tempestades tienen que enmudecer. Y los discípulos decían, ¿quién es este? Que aún los vientos, aún los mares le obedecen. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios que tiene poder. Él tiene autoridad para poder decirle a esa enfermedad en este tiempo, vete en el nombre de Jesús, a ese problema, a esa circunstancia, a esa tribulación que estás teniendo, a esa turbación que está azotando tu mente. Dile, Señor, toma el control de mi mente ahora. Toda preocupación en el nombre de Jesús es llevada a la cruz de Cristo y es arrancada de tu vida. Es una oración esto que estamos predicando. Es una petición al Señor. Amén. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Dile, Señor, ¿sabes qué? Mucha gente toma pastillas para dormir, mucha gente va al psicólogo a contar sus problemas. Pero qué mejor psicólogo que el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, nosotros estamos locos y nuestro manicomio está en los cielos. Porque nadie puede entender que en momentos de dificultades tengamos gozo. Nadie podía entender que Pablo y Silas estuviesen cantando en medio de un calabozo después de haber sido azotados. Nadie lo podía entender. Pero el gozo del Señor era su fortaleza. Y en medio dice que de ese calabozo, encerrados con cepos, amarrados después de haber sido azotados, empezaron a cantar himnos. ¿Quiénes pueden hacer eso? Nosotros.
Los evangélicos, los que estamos locos por Jesús. Yo te animo que en estos tiempos corras a los pies de Cristo. Corras a esos pies de misericordia. Y dice que los brazos de Jesús están abiertos. Los brazos de Jesús extendidos están en este tiempo para que tú puedas correr hacia Él. Y dice que su yugo y su carga es fácil, es ligera su carga. Amén. Este es un mensaje de reflexión al corazón. Este es un mensaje de reflexión a tu mente. Tengamos la mente de Cristo. Sobre todas las cosas, decía el apóstol Pablo, y lo prediqué hace 2 semanas atrás, tengamos el escudo de la fe. Ese escudo con el cual nosotros podamos proteger nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Este hombre no lo dudó 3 veces, no lo dudó 2 veces, sino que él pensó en Jesús y corrió hacia Él. ¿En quién estás pensando en este tiempo? Si tú puedes en este tiempo, corre a los pies de Cristo y cerrados tus ojos, cierra a lo mejor tu habitación y doblas tus rodillas. Y dile, Señor, ¿sabes qué? Este problema me queda grande. Esta circunstancia me queda grande. Ayúdame. Y es cuando nosotros reconocemos nuestra humanidad, nuestra sencillez, que somos barro, que somos polvo y que necesitamos la intervención de su Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, su palabra dice que se hace en nosotros y se cumple en nosotros. Porque si Jesús me dice a mí que yo vaya a Él, porque Él me va a dar descanso, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo va a cumplir. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar en esta tarde preciosa. Padre Celestial, yo oro por las vidas que me están escuchando. Yo oro por cada corazón que en este momento está viendo esta emisión, Padre Celestial. Tráele paz, Padre. Tráele descanso a su alma. Mira, Señor Jesús, hemos hablado acerca de la lepra. Era una enfermedad física, pero también en estos tiempos simboliza una enfermedad de pecado. Todo pecado que está estorbando la relación de tu hijo, de tu hija con tu Espíritu Santo en este momento es limpiado. Hay un arrepentimiento genuino, hay un vuelto de caminar. Esa persona gira su caminar y va en pos de ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, si hay una enfermedad en este momento, sánala, Padre. Quítala, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y bendecimos cada hogar. Si hay hogares donde hoy en día hay violencia física, hay violencia verbal, en el nombre de Jesús de Nazaret es quitada, Padre. Satanás, diablo, no tienes arte ni parte en las familias de mis hermanos. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos victoria, Padre. Espíritu Santo, Dios, interviene en cada corazón, en cada vida, Padre. Y que en esta noche, Padre, aquella persona que no podía dormir, aquella persona que no podía descansar, sea tu paz sobre sus vidas, ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga y gracias por compartir este tiempo juntos en paz y armonía. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento se llene en tu vida. Dios te bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Hoy somos nosotros encargados de traerles una pequeña reflexión sobre la palabra y me gustaría que me acompañaran todos para empezar en el capítulo 16 de Marcos, el versículo 15. Y dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén, hermanos. Vamos a orar para dar comienzo a esta pequeña palabra. Y le damos gracias al Señor por esta oportunidad, Padre, que tú nos das, Señor, de traer una palabra, Señor, a tu pueblo, Señor. Gracias, te pedimos que tú, Señor, la confirmes, Señor, y que llegue a cada corazón, Señor, y cada persona que esté necesitando esta palabra, Señor, en esta hora. Te pedimos que nos guíes, Señor, y que nos acompañes, Señor, en este tiempo y en este momento, Señor, en que nos dirigimos a hablar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Amén, hermanos. Pues como pueden ver, la palabra que le traemos hoy, que le queremos
de la que queremos reflexionar un poco, es acerca de la evangelización. Y vieron lo que decía Marcos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén, hermanos. Y primeramente, para tener una idea, te traigo lo que es el significado de lo que es la evangelización. Y dice que la evangelización es la enseñanza y la propagación de la doctrina cristiana en aquellos lugares en los que las personas lo desconocen o no lo practican. Amén, hermanos. Y creo que muchos sabemos que en la Biblia podemos encontrar muchos siervos, muchos evangelistas que dedicaron su vida a llevar la palabra de Dios a distintos lugares del mundo, a todo el planeta. Uno de los mayores ejemplos creo que lo tenemos en el apóstol Pablo, con todos sus viajes misioneros, todas las iglesias que fundó en el mundo. Pero en este día yo quisiera hablarle de otro siervo poco menos conocido, y el cual es Felipe el Evangelista, y el cual también fue discípulo primeramente de Juan el Bautista, ya luego de Jesús también, y específicamente en un pasaje de la Biblia donde este es guiado por el Espíritu de Dios a predicarle al eunuco etíope. Y este pasaje de la Biblia lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, el versículo del 26 al 31, quisiera que leamos todos. Y dice la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Hasta aquí, hermano, vamos a leer ahora. Más adelante lo veremos cómo continúa la historia. Y hermanos, en un poco en retrospectiva, para que podamos entender en este momento de la vida de lo que sucedía con Felipe el Evangelista en su ministerio. En aquel momento estaba Felipe en Samaria, estaba levantando un inmenso ministerio, y lo podemos ver un poquito más en el capítulo anterior, en el mismo libro de los Hechos, en el mismo capítulo 8, del 5 al 8, para que podamos entender un poco cuál era la situación en la vida espiritual de Felipe en ese momento. Así que vamos a leer en el mismo capítulo de 8, del 5 al 7. Y dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén, hermanos. Vemos que era un tiempo glorioso, un tiempo en el que el Señor estaba usando en gran manera a Felipe. Samaria, sabemos cómo es el pueblo de Samaria, como era en ese tiempo, y vemos como tantos samaritanos se estaban convirtiendo en ese momento, y vemos que era un tiempo grande. Incluso los apóstoles ya estaban escuchando lo que pasaba en Samaria en ese tiempo, y los mismos Juan y Pedro fueron hasta allá para poder ver lo que pasaba en ese tiempo y en ese momento, y oraron por los mismos Juan y Pedro, oraron por ellos para que recibieran todos el Espíritu Santo. O sea que era un tiempo glorioso, pero el Señor tenía planes para Felipe, no solamente con este ministerio, porque a veces creemos que una persona que podemos ser usados para llevar la palabra a muchas personas. Pero la verdad, hermano, que para el Señor es tan importante la salvación de miles de personas como la de una. Y es cuando el Espíritu del Señor entonces envía a Felipe a través del desierto para que se encontrara con esta sola persona, con este eunuco etíope.
Hermano, y si nos ponemos en el lugar de Felipe al acercarse a este hombre, el cual dice la palabra, era un hombre muy importante, era un funcionario en aquel momento de la reina de Etiopía, muchos quizás sentiríamos miedo a lo mejor al rechazo, porque creemos que que estas personas cuando alcanzan algún estatuto alto en la sociedad, no sé, puedan rechazar quizás la palabra que nosotros le traigamos y no quieran escuchar el mensaje que le traemos de salvación. Amén, hermano. Y no estamos nada más lejos de la verdad. Porque el Señor nos manda, como leíamos antes, a predicar la palabra a toda criatura. Amén, hermanos. Y por eso, hermanos, no hagamos distinción de personas. Prediquémosle a nuestro jefe, prediquémosle al vecino, prediquémosle a la persona que nos encontremos en el supermercado, prediquémosle al extranjero, porque no sabemos quién es la persona, hermanos, que está esperando recibir este mensaje de salvación. Amén. Así como Felipe hizo la voluntad del Señor, se dejó guiar por el Espíritu de Dios, así mismo nosotros debemos guiarnos, dejar que el Espíritu de Dios fluya en nosotros, nos hable y podamos acercarnos a esas personas que están necesitando este mensaje, hermanos. Amén. Ahora leamos un poco más adelante para que veamos un poco cómo el Señor va trabajando también, porque Él también va allanando el camino para que nosotros podamos introducir esa palabra. Y quisiera que leyéramos ahora a partir del versículo 32 al 35. Y dice, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante que lo trasquila, así nos abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Amén, hermanos. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén, hermanos. Ven, hermanos, como el Señor, este eunuco venía leyendo esta palabra que no entendía absolutamente nada, y el Señor no estaba entendiendo lo que decía la palabra, lo que decía el profeta Isaías, pero ya el Señor había hablado a Felipe, le había mostrado a través del Espíritu de él, que debía acercarse hasta este carro, porque el Señor ya tenía planes para esta persona, para este etíope. Y aquí vemos como el Señor va preparando el camino. Ya esta persona, ya alguien quizás le había mostrado esta palabra. Él no entendía lo que decía la palabra, pero ya el Señor estaba preparándolo para que pudiera venir Felipe y poder anunciarle el evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, no tengamos miedo al rechazo, porque no sabe si ya el Señor viene tratando con alguna persona. Amén. Y usted es el instrumento que quizás Él va a usar para poder traer a esas personas hacia sus caminos. No tengamos miedo al rechazo, hermanos, no tengamos miedo. Yo sé que muchas veces sentimos vergüenza, sentimos temor de acercarnos a esas personas, y así mismo como esta persona que alcanzaba un gran estatuto en ese momento de la sociedad, pues así mismo también ahora puede haber personas, por ejemplo nuestros jefes, que son personas que tienen un estatuto un poco más alto de nosotros, y quizás nos da temor acercarnos a esa persona y traerle este mensaje, pero quizás esa persona está necesitando ese mensaje. Amén, hermanos. Y ya vemos más adelante, para ir abreviando y darle paso también a mi esposa, que le trae otra palabra también. Ya vemos más adelante como este etíope acepta al Señor y es bautizado y continúa gozoso su camino. Y ahora mismo para quizás llevar este mensaje hasta su tierra, porque yo creo que ese realmente era el propósito del Señor, que Felipe se acercara hasta este etíope, porque quizás esta era la persona que iba a llevar ese mensaje hasta Etiopía, hasta su tierra. Amén, hermano. Amén. Entonces ya le daré paso a mi esposa entonces para que ella continúe también. Sí, hermano, vemos que esta palabra es increíble porque nos muestra el significado de la evangelización, la importancia de la evangelización, ¿no? Y vemos cómo también debemos ser guiados por el Espíritu, ¿no? Y obedecer a Dios, porque a veces pasa que
como que nos cohibimos. Y es importante, hermanos, importante evangelizar. No es, porque no es una opción, es un mandato directo de Dios. El Señor nos dice, ir y predicar a toda criatura. Amén. No Sí, es Señor. cuestionable, no es una actividad para hacer de vez en cuando en la iglesia. Y vemos que en estos tiempos a veces carecemos un poco de esa decisión de evangelizar continuamente. Como que esa meta se difumina y no debemos permitirlo. Como iglesia debe ser nuestro objetivo número 1, evangelizar a toda criatura, como iglesia, como creyente, personalmente, donde quiera que estemos. Amén. Y asimismo ser dirigidos como Felipe, para predicar a toda persona que se atraviese en nuestro camino, a tiempo y afuera de tiempo, como dice la palabra. Amén. Y conociendo un poco todo esto, hemos querido también traer unas pautas o consejos para tener en cuenta a la hora de evangelizar, que como ya sabemos es nuestra tarea principal como creyentes. Amén. Muchos son los conceptos muchos son los consejos que podemos darnos, pero hemos traído solo algunos, teniendo en cuenta los errores que quizás más también se cometen a la hora de predicar. Amén. Y los voy a enumerar. Número 1 es prepararnos en oración y asegurarnos de estar en comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Amén. Si no estamos preparados en oración, hermanos, no podemos predicarle a nadie. Si no estamos en comunión con Dios, no podemos predicarle a nadie. Amén. Este hombre Felipe tiene que haber estado en una verdadera comunión con Dios, para cuando Dios le dijo, ve al desierto, no cuestionar a Dios para hacerlo, porque este hombre, como narraba mi esposo, estaba en un momento, en el mejor momento, como podría decirse, en Samaria, estaban las personas convirtiéndose, siendo sanadas, amén. Y él podría fácil decir, ¿a qué voy a ir al desierto? Donde dice la palabra, no había nadie, por ahí no pasa nada, ¿a qué voy a ir al desierto, Señor? Pero él no dudó, porque él sabía que el Señor tenía un propósito. El Señor no se lo revela, se los revela estando allí, amén. Eso es tener una verdadera comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Así mismo nosotros debemos estar preparándonos en oración constantemente. Señor, pon personas de mi camino a las que yo le pueda predicar, o personas que quizás tú sabes que necesitan urgentemente el mensaje. No vayas sin antes orar y sin antes estar en una comunión con el Señor, amén. El punto número 2, echar fuera todo temor. Como dice la palabra, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amor y de dominio propio. Amén. Amén. Muchas veces, como también decía mi esposo, sentimos temor y vergüenza de acercarnos a las personas. Esa es la verdad, a veces tenemos vergüenza. Pero fíjese lo que dice Pablo en Romanos versículo 1, capítulo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, hermanos, nosotros no debemos tener temor de predicar lo que con tanta pasión creemos, no debemos tener temor de ni avergonzarnos de lo que nosotros creemos, porque si tenemos temor de predicarlo y vergüenza de predicarlo, es porque en realidad quizás no lo creemos lo suficiente. Amén. Dios se encargará de tomar tus palabras y inyectarlas en el corazón de la persona. Ese es el trabajo de Dios y del Espíritu Santo, pero nuestro trabajo es llevar ese mensaje con denuedo a toda criatura, a toda persona. Amén, hermanos. El punto número 3, también importante, y mi esposa reflexionaba en esto: no hagamos acepción de personas, no creamos en el nivel social de esa persona, sea alto o sea bajo, amén. O no creamos que solo el drogadicto o el mendigo es el que necesita el mensaje. No, hermanos, el mensaje lo necesita Amén. todo el mundo. Sí, Señor. Todo el que no conoce a Cristo necesita oír de Cristo, necesita oír ese mensaje de salvación y de amor verdadero. Amén. Muchas veces también en nuestro trabajo podemos decir, ¿a qué le voy a predicar a esa persona si es más terca o tiene un corazón más duro, o no se lleva bien conmigo, o me mira mal? ¿O qué le voy a predicar a mi jefe? ¡Qué vergüenza! ¿O qué le voy a predicar a mi amiga si es atea? Ella no cree en nada y yo paso de predicarle, ella no me va a creer. A veces tenemos, aunque
quizás no lo digamos, tenemos este comportamiento y estamos equivocados. Porque quizás esa persona que tú ves con un corazón endurecido, con una cara seria, o quién sabe por lo que está pasando, y quién sabe si ya Dios viene tratando con esa persona como venía tratando con el eunuco. ¿Quién sabe? ¿Cómo podría saber Felipe que este hombre ya venía leyendo ese pasaje? Quizás porque este hombre ya también estaba sintiendo alguna necesidad de conocer al Dios verdadero, porque Dios trabaja de esa forma. Y si nos ponemos y reflexionamos, hermanos, Dios no hizo acepción de personas con nosotros, porque ¿quiénes éramos nosotros? Éramos inconversos, éramos pecadores, éramos personas también llenas de maldad. Amén, que no conocíamos el amor de Dios. Y Dios usó una persona también, trató primeramente con nosotros y luego llegó esa persona que nos habló, que nos predicó, que nos invitó a la iglesia, cual sea haya sido la situación de cada uno en particular. Pero Dios trabaja de esta manera y así mismo nosotros debemos dejarnos usar por el Señor, amén. Y no hacer acepción de personas, sino predicarle a toda aquella persona que tengamos la posibilidad a tiempo y afuera de tiempo, amén. Punto número 4. Prepárate en conocimiento acerca de la verdad. Esto es muy importante si queremos predicar, si queremos evangelizar, si queremos llevar esa palabra. No podemos hablar de algo que desconocemos, hermanos. No podemos hablar de Cristo si no conocemos a Cristo. No podemos hablar de lo que dice la Biblia si no sabemos lo que dice la Biblia. Hay que prepararse para responder a las preguntas que esa persona te va a hacer, porque las personas te van a hacer preguntas cuando te acerques a hablarle. Fíjese lo que dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando leemos esta palabra, lo que nos está diciendo es que estemos preparados para presentar defensa de lo que nosotros creemos ante aquellos que nos van a pedir razón de por qué tú piensas así, razón de por qué te comportas así, por qué crees en un Dios que tú no ves, por qué tú dices que Jesucristo es el Salvador. Tantas preguntas las personas te van a preguntar y tú tienes que estar preparado. ¿Y cómo estar preparado? Fácil, hermano, no hay que ir a pasar la universidad de teología, que sería muy bueno que todos pudiésemos hacerlo, pero tenemos a nuestro alcance el manual, tenemos todas las respuestas, están en la Biblia y cada uno la tiene en su casa. Amén. Y si todos los días dedicamos un tiempo a reflexionar en la palabra, en leerla, en indagar, en hacer bosquejos, no solo a la hora que tenemos que preparar un mensaje, sino nos salta esta duda en este versículo. Dios va tratando contigo para la hora de tú enfrentarte a esas personas que van a cuestionar la razón de tu fe. Tú puedes decir, yo creo firmemente por esto, porque la palabra dice esto, y porque yo lo he visto en mi vida, y así, y entras en esa dinámica con esa persona. Pero en este versículo hay dos aspectos muy importantes, y dice que debemos presentar defensa con mansedumbre. Esto es súper importante a la hora de evangelizar, a la hora de predicar, de conversar con cualquier persona acerca de Cristo. Mansedumbre, hermanos. No vaya a atacar a esa persona porque no cree. No vaya a obligarle a creer lo que tú crees. Ve con mansedumbre, ve con amor. Esa persona te escuchará. Esa persona te escuchará cuando tú le prediques el mensaje de la manera correcta. Dice también con reverencia. ¿Y qué es lo que significa reverencia? Significa estimar a la otra persona por encima de ti, tratarla con respeto, amén. Esa es la forma de, porque a veces vamos y la persona pues nos suelta quizás una respuesta que no nos agrada, o nos dice que es atea y no quiere creer y tú le das miles de razones. No, hermano, no contendamos sobre la palabra. No contentamos porque caeremos en el error de discutir con esas personas y no será edificante. Si ves que la persona se reniega totalmente a escucharte o a las razones que tú le das, mejor tengamos un espíritu manso y callemos. Con esa actitud
ya le estamos demostrando que somos diferentes. Y aunque creas que no, con esa actitud ya le estamos predicando también. Dirá, no discutió conmigo, verdaderamente esta persona tiene algo. Y aunque crean que no, hermano, esto también será más efectivo que discutir con la persona. No debemos discutir, debemos ir con un espíritu manso y reverente a predicar la palabra. El punto número 5. Anuncia las buenas nuevas de salvación. ¿Qué nos dice Dios? Vayan y anuncien las buenas nuevas de salvación. Entonces, hermanos, no vayamos anunciando un mensaje de infierno, de pecado, de perdición. Si no crees, te vas a ir al infierno. Sabemos que esto es verdad, esto es una verdad bíblica, amén. Pero debemos ser sabios, astutos a la hora. ¿Por qué? Porque a un bebé pequeño no se le da arroz con frijoles, amén. Sí. Primero se le da leche materna y luego cuando el bebé es niño no se le explican cosas de mayores, se le dice, cuando seas mayor vas a entender. Así de esta misma forma tenemos que ser sabios a la hora de predicar, porque si vas a predicarle a la persona sobre perdición, sobre pecados, sobre infierno, sobre demonios, la persona no va a tener la misma aceptación. En cambio, si tú vas y le predicas las buenas nuevas de salvación, de Cristo te ama, Cristo te perdona, Cristo te está abriendo los brazos, te está esperando. Si tú predicas a Cristo y a Cristo crucificado, ese Cristo que vino a salvarnos, ese Cristo que vino para amarnos, amén. Si predicamos sobre el amor de Dios, difícilmente las personas renegarán de ese mensaje. ¿Por qué? Porque el mundo, hermanos, aunque veamos a las personas con la actitud que la vemos hoy en día, es porque realmente el mundo de lo que más necesita es de amor y del amor verdadero que solo lo tiene Dios, amén. Punto número 6. Asegúrate de predicar el Evangelio. Debemos asegurarnos de predicar la sana doctrina. No vayamos por atajos, por convencer a la gente, porque por aquí suena más bonito, porque sé que de esta forma me van a prestar más atención. Vemos que en este error están cayendo muchas iglesias, montones de personas están cayendo en la mentira, en mensajes de prosperidad, en creer que Cristo o que Dios lo que viene es a bendecirnos económicamente, o que Cristo lo que viene es a complacer nuestros caprichos de tener una casa, un coche, de ganar la lotería y hacernos millonarios. Increíblemente, hermanos, esto está pasando hoy en el mundo. Amén. Debemos predicar el mensaje verdadero, ese mensaje de amor, de perdón, de nuevo nacimiento, de que Dios tiene grandes riquezas, sí, pero riquezas espirituales. Amén. Que Dios te va a bendecir económicamente, seguramente. Que Dios te va a abrir las puertas, seguramente. Que Dios te va a prosperar, seguramente. Pero el mensaje correcto es Cristo y Cristo crucificado, ese Cristo que vino a salvarnos, ese Cristo que vino a dar su vida en la cruz para que nosotros pudiésemos ser aceptos delante de Dios Padre. Amén. Amén. Aleluya. También el punto número 7, para terminar, dice, predica con tu ejemplo y testimonio. Amén. Mateo capítulo 5, versículo del 15 al 16 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Qué mejor manera de predicar que nuestro ejemplo, porque tenemos que tener mucho cuidado con el testimonio que damos cada día donde quiera, desde el hogar hasta el trabajo, hasta en la calle, donde quiera, porque no podemos predicar de perdón si no perdonamos, no podemos predicar de amor si somos duros de carácter con las personas, si las personas constantemente nos están viendo que con una actitud que no es para nada amorosa con los demás. No podemos predicar de que el amor de Dios está en nosotros, no podemos predicar de la importancia de congregarse si no nos congregamos, si ven que nunca vamos a la iglesia. No podemos predicar sobre la santidad si no somos santos. Entonces todas estas cosas nos llevan a entender que la mejor manera de predicar, hermanos, es con nuestro ejemplo.
Porque a la hora de acercarnos a las personas van a decir, yo sí la voy a escuchar porque esta persona verdaderamente tiene a Dios, porque ella tiene algo diferente. Yo sí la voy a escuchar porque esta persona verdaderamente tiene algo que las demás personas no tienen. Amén. Asimismo, predicamos a nuestra familia también, a los que hoy no conocen a Dios. ¿Cómo le predicamos? Cuando ven que nosotros a veces no tenemos ni siquiera que anunciarles el Evangelio, hermanos, porque al ver el cambio radical que damos, como nos hemos convertido en una persona totalmente diferente, dicen, yo también quiero eso que esta persona tiene. Amén. Y vienen a los pies de Cristo. Predicamos a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Amén. Amén. Predicamos a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo. Sí, le predicamos con nuestras palabras, le predicamos el mensaje de salvación, pero sobre todo teniendo un testimonio que vaya por delante, amén. Amén. Y con Dios ante nuestro lado, amén, ganaremos almas para Cristo. No podemos olvidar que nuestra batalla no es contra carne, sino contra principados y huestes de maldad. Y tenemos que arrebatar esas vidas, esas almas de las garras del infierno, amén. Amén. Y tenemos que plantearnos como prioridad número 1, predicar el Evangelio y ganar almas para Cristo. Amén, hermanos. Y hasta aquí este mensaje, y espero que haya sido de gran edificación como lo ha sido para nosotros. Amén. Amén. Y que Dios les bendiga mucho. Les amamos en el Señor. Y vamos a terminar con una pequeña oración dando gracias a Dios. Amén. Amén. Gracias, amado Dios, te damos por en esta hora poder compartir tu palabra, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, te damos a ti toda la honra, Dios mío. Te pedimos, Señor, que este mensaje, Señor, toque el corazón de cada uno de los que lo hemos escuchado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a hacer una iglesia que predique, Señor, a diestra y a siniestra tu evangelio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Chao, saludos, hermanos. Bendiciones.